del licenciado Juan Campos Vega, quien es secretario de Relaciones de la Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados, profesor Elpidio Domínguez Castro. Bienvenido a la Cámara de Diputados. Destacamos la presencia del maestro Sergio Telles Galván, presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz. Bienvenido. Nos acompaña también el señor Carlos Hugo Morales, secretario general del ESTUNAM. Muchas gracias por su distinguida presencia. En breves instantes se estará incorporando el señor Roberto Fernández Olvera, quien es secretario de Relaciones de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana. Está a punto de incorporarse con nosotros. Antes de que se incorpore, permítanme presentar también al moderador en esta ocasión, es el maestro Raúl Alemán Sánchez, secretario técnico de la Comisión de Seguridad Social de esta Cámara de Diputados, a quien cedo con mucho gusto el uso de la palabra. Por favor, maestro Raúl Alemán. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Quisiera primero darles una cordial bienvenida a los ponentes, por supuesto, y a quienes nos acompañan en esta tercera mesa redonda de la Semana Nacional de la Seguridad Social, a nombre de la diputada Ivonne Cisneros Luján, quien no puede estar presente en este momento porque están en la discusión de la reforma en materia de pensiones que está ahora en discusión en el Pleno. Reciban un cordial saludo de ella y su agradecimiento por su presencia. Muchas gracias. Para empezar con esta mesa, quisiera explicarles un poco la mecánica que va a tener. En primer lugar, les voy a dar la palabra a los compañeros aquí presentes en una primera participación de 15 minutos cada uno. Posteriormente vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas para que puedan ser contestadas y terminamos con las respuestas y una reflexión para conclusión. El tema, como ustedes saben, es las organizaciones de jubilados frente a la reforma constitucional en materia de pensiones. En materia de pensiones hemos asistido a diversas reformas que se han iniciado durante la legislatura pasada y en esta, que han traído algunos avances, digamos, para los trabajadores que están próximos a jubilarse, y tenemos todavía un trabajo por delante para los trabajadores que ya estaban jubilados y que muchos de ellos se jubilaron en las condiciones que estaban ya, digamos, que ya habían sido afectadas por la reforma del 97 y del 2007. Entonces, en ese sentido, abro la mesa de trabajo, la mesa de discusión, con la participación de cada uno de ustedes. Le doy la palabra al maestro Sergio Telles Galván para que nos dé su reflexión sobre este tema. Sí, perdón. Muy buenas tardes a todas y todos. Ante todo, quiero expresar nuestro agradecimiento en nombre de mis compañeras y compañeros pensionados y trabajadores activos que integran la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz y agradecer la invitación de la Comisión de Seguridad Social de la presente legislatura para participar en esta Semana de la Seguridad Social. Igualmente, expreso mi reconocimiento a quienes comparten esta tarde la mesa. Obviamente, la situación del panorama pensionario en México es sumamente complejo.
Hablar hoy de un sistema de alcance nacional como solución a las diferentes crisis y problemáticas que enfrentan los esquemas pensionarios en los estados y en la federación es tan complejo como tratar de comprender, por ejemplo, algo como la física cuántica. Lo que estamos testificando hoy, y al menos hasta el momento la discusión que se está teniendo lugar en la Cámara, es un esfuerzo muy importante para mejorar el sistema pensionario que afectará sobre todo a jubilados del ISSSTE y del Instituto Mexicano del Seguro Social. Como todos sabemos, con una serie de características para tratar de ir enmendando gradualmente la situación en la que los dejó la ley modificada en anteriores sexenios. Si bien el alcance numérico no será tan amplio para empezar, gradualmente se irán incorporando mayor cantidad de jubilados y obtendrán el beneficio de estas reformas. El Gobierno federal y la 65 legislatura han tomado un aspecto del problema en el que aún pueden intervenirse para mejorar la cuantía de las pensiones de trabajadores que se enfilan hacia su retiro. No obstante, hay aspectos muy graves no atendidos aún, por ejemplo, el destino de las inversiones de las AFORES, la excesiva cuota retenida por las instituciones que operan los recursos y lo que no sabíamos, aunque se intuía, respecto a millonarias cifras de recursos que no se han enterado a los interesados y que siguen en manos de las instituciones de AFORES encargadas de administrar el recurso. Estas adecuaciones y aún reformas más profundas se toparán con la naturaleza extractiva de capital, bajo intereses, leyes y programas neoliberales. Eso no se toca aún. En los estados enfrentamos también problemáticas agudas, difíciles de sortear, las cuales requieren igualmente de atención y análisis. En general se aprecia insolvencia financiera. Frecuentes estudios actuariales que desde hace décadas vienen señalando riesgos, lo señalan de una manera u de otra. También tiene su efecto la forma en que se administran los recursos que integran la bolsa para pensiones, casi en todos lados carentes de suficiente transparencia. Llama la atención que, no importando la magnitud del déficit, ni exhibiendo corrupción en consejos de administración o directamente por parte de autoridades de gobiernos estatales para solucionar, aunque sea de manera parcial, esas crisis, todos los sistemas se benefician de subsidios, a veces de recursos locales y otras tantas de recursos provenientes de diferentes fondos federales. Lo que todas tienen en común es la sobrevivencia a partir del subsidio, es decir, a pesar de lo complejo que es la coexistencia de diferentes sistemas pensionarios, ya sea por su tamaño, por la intervención de la administración pública, por criterios específicos de edad para jubilarse o por el número de años trabajados para hacerlo, todas las diferencias se emparejan cuando dependen del subsidio. México enfrenta un problema serio en relación con un derecho humano, el derecho a la seguridad social. Hasta ahora lo han venido resolviendo de forma precaria, manteniendo formalmente una pluralidad de esquemas y modelos, entre los cuales destacan por su alcance el que estamos conociendo relacionado con el ISSSTE y el Seguro Social. La existencia del subsidio como principal recurso de salvación de los demás esquemas de jubilación existentes para los trabajadores en México se señala que de fondo el problema de las jubilaciones se sostiene gracias a que cada sistema mantiene una apertura para jugar como parte de un sistema mayor. Esa apertura sistémica es la que debe explorarse hacia el futuro, porque debe llegar el día en que hablemos exactamente de lo mismo para todas y para todos. Ahora quiero dirigirme en especial a la Comisión Legislativa de Seguridad Social, ya que consideramos que es indispensable realizar una aproximación integral a la situación de la población de adultos mayores con pensión y más aún en el caso de quienes carecen de ella. No se trata exclusivamente de un asunto financiero. Siempre se ha puesto énfasis en el problema financiero, pero se dejan de lado problemas que son muy importantes. Por lo menos hay que poner reflectores al tema de la discriminación por razones de edad y al siempre presente monstruo de la corrupción.
La población adulta vive con cierto resentimiento al sistema político-social por su indiferencia, por la falta de solidaridad y por la casi inexistente invitación a continuar participando en la construcción del futuro de la sociedad de la que formamos parte. Las evidencias son abundantes y constantes. Apenas se obtiene la jubilación, desaparece el trato y atención a los fulano de tal para pasar a ser un viejito más o, mucho menos, solo el número de pensión. Así, empezando por la institución o entidad que te mantuvo contratado, pasando por los bancos, los comercios e incluso la familia, realizan de forma sistemática una discriminación activa a la población jubilada. México necesita reforzar la dignidad de su población adulta mayor, puesto que, además del conocimiento y experiencia que tienen en la vida, son, en términos culturales, porque pertenecemos a una cultura como la mexicana, una parte fundamental de las familias, no solamente en términos culturales, sino también en términos económicos. En buena medida se sostienen familias gracias a las pensiones. Y el otro tema que quiero tocar, aunque sea de manera breve, es el de la corrupción de las burocracias encargadas de administrar los recursos que se manejan para las jubilaciones, entre quienes van participando por periodos sexenales al frente de las dependencias responsables de las jubilaciones y quienes integran los aparatos de decisión sobre el destino de los recursos para garantizar las jubilaciones, que casi siempre son representantes sindicales. Se generan entre estas partes vínculos de interés que deterioran los fondos. Recordemos que el dinero siempre despertará la codicia humana y, para colmo, cuando se quiere denunciar y se exige la aplicación de la ley, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial responden como una sola fuerza, siempre contraria a la aplicación de la justicia. Esto último tiene que convertirse en interés primordial de la ciudadanía, de los trabajadores activos, de los legisladores. Cualquier intento de mejora para alcanzar el óptimo sistema nacional de pensiones se tropezará una y otra vez con el fracaso si siguen siendo indignos y sin escrúpulos aquellos a quienes se asigna la responsabilidad de velar por la sociedad y el patrimonio público. Es cuanto. Gracias, maestro Sergio Telles Galván. Le doy la palabra ahora al maestro Juan Delfino Molina Santiesteban. Con la honrosa representación del Frente para la Preservación de la Seguridad Social en el Estado de Veracruz, agradezco a la diputada Ivonne Cisneros Luján, presidenta de la Comisión Nacional de Seguridad Social en la Cámara de Diputados, por la invitación para poder participar en esta importante mesa. Saludo con afecto y con respeto a los compañeros integrantes de esta mesa para poder hablar acerca del tema de las organizaciones de jubilados frente a la reforma constitucional del sistema de pensiones. Quiero iniciar basándome en la siguiente frase que se encuentra al interior de este importante recinto legislativo. Considerando y retomando la frase mencionada, dice así: como la ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo y moderen la opulencia y la indigencia. De José María Morelos. Se hace necesario contextualizar lo que está sucediendo y por qué todos sabemos que los distintos sistemas de pensiones en el ámbito mundial se encuentran
agotados, se encuentran rebasados, porque dichos sistemas o esquemas ya no corresponden a la realidad. Por ejemplo, ya sea en la aplicación de un sistema de reparto, en la aplicación de un sistema mixto o de cuentas individuales, observemos lo acontecido en Chile, en Argentina, en España y en Francia, por mencionar algunos. En el ámbito nacional, tenemos cientos de sistemas o esquemas de pensiones, los cuales atraviesan por serias dificultades para atender satisfactoriamente esta responsabilidad de carácter constitucional. Cuando nace el sistema de pensiones en México, lo hace de acuerdo y en atención a la realidad que se estaba viviendo, con una población de trabajadores suficiente, con una esperanza de vida muy distinta a la que se tiene ahora, y sin embargo, ese esquema se agotó. Fue rebasado por múltiples factores y se hizo necesario aplicar una reforma. Una reforma se hace, se gestiona, se promueve para estar acorde a los nuevos tiempos y estar acorde a las nuevas circunstancias. Así surgió la ley de 1973, la de 1997, año más tarde la del 2007 y en fechas recientes la reforma del 2020 y la que nos ocupa el día de hoy, la 2024. En síntesis, toda reforma tiene un propósito y tiene una intención. Bajo esta perspectiva, en nuestro caso, consideramos que debe mantenerse, considerarse, señalarse, demandar que la seguridad social en nuestro país, desde el punto de vista de los pensionados y jubilados, debe ser una política de Estado y no depender de ningún partido en el poder, sino que sea con una visión a mediano y largo plazo como una cuestión de política de Estado. Como se ha reiterado durante el día de hoy, y es del dominio público de todos los aquí presentes, que la reforma a la ley del sistema de pensiones, esta, la 2024, está dirigida a los trabajadores derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, que ingresaron en 1997, y del ISSSTE, que ingresaron en el 2007. Y se encuentran, por supuesto, con una característica especial en cuentas individuales. Con el firme propósito de que todas las personas que alcancen los 65 años de edad podrán obtener una pensión por retiro por vejez hasta por un monto de 16,777 pesos con 78 centavos, de acuerdo al promedio del salario de los 2 millones de trabajadores que están ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y de esa forma es como de ahí se obtiene ese promedio para poner un piso parejo. Es una reforma constitucional para poder alcanzar un mejor nivel de vida. Una reforma con estas características representa para muchos pensionados o jubilados la necesidad de disponer de mayores ingresos económicos para hacer frente y superar con éxito los problemas naturales que trae consigo nuestra edad. Por ello requerimos y demandamos que las fracciones parlamentarias en este importante recinto legislativo
no nos vean a los pensionados y jubilados o a los adultos mayores como un botín político o como una carga económica para el Estado, sino como personas o como individuos que requerimos ser tratados con respeto, con dignidad, con afecto y el respaldo económico suficiente para que nos permita vivir digna y decorosamente. Por eso mencionaré que la presente reforma de la que se ha estado hablando es una reforma con un amplio sentido social. Se caracteriza por aplicar un ejercicio complementario económico, por medio de la creación de fondos de pensiones para el bienestar, como aquí se ha reiterado excesivamente. Este fondo contará con recursos para que muchos trabajadores reciban de pensión el 100% del sueldo que ganaban, ya que actualmente la mayoría podía alcanzar entre el 50 y el 60%. Lo que es importante y deseo subrayar también es que el dinero que lo conformaría vendría de los ahorros que adultos mayores de 70 años no hayan dispuesto, además del dinero recaudado por el Instituto para devolver al pueblo lo robado, la liquidación de la financiera rural, la venta de terrenos de Fonatur, las ganancias de obras como el Tren Maya o del Istmo y los adeudos de entidades públicas con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y aquí quisiera hacer un paréntesis. Subrayar que en relación a este tema se señala que el monto de los adeudos de algunas entidades federativas o entes públicos para con las instituciones de seguridad social rebasa los 9,000 millones de pesos. Pero por otra parte, en un contenido de la ley también se señala, se puntualiza la dispensa por única vez para que puedan otorgar ese pago sin los cobros de los intereses correspondientes. La ley 97 establecía que cualquier trabajador tras 10 años de exigibilidad de su pensión no lo hubiera reclamado, perdería el derecho a los mismos con los que los recursos de los trabajadores prescribían a favor del IMSS. Ahora, la reforma establece que la administración de los recursos dejará de estar en el IMSS y pasará al nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar. Así lo ha explicado el Instituto Mexicano del Seguro Social. En suma, consideramos que los trabajadores que se vayan pensionando con esta nueva modalidad por medio de la reforma 2024 lo harán con el 100% de su último salario, aclarando que los trabajadores del IMSS con la ley 2020 obtienen un 64%, más con el complemento 2024 alcanzarán el 100%. Los trabajadores del ISSSTE obtienen con la ley 2020 el 60%, pero con la aplicación de la ley 2024 alcanzarán el 100%. Recordando que, de acuerdo al salario promedio del IMSS, lo que señalaba anteriormente, alcanzarán un tope de 16,777 pesos. Pero ¿cómo va dirigida, por ejemplo, cuántos trabajadores alcanzarán la pensión, por ejemplo, en este año 2024? De acuerdo a los propios informes del Instituto Mexicano del Seguro Social y del ISSSTE, es que en el 2024 serán 18,779. En el 2025 serán 20,639. En el 2026, 31,324, y así se irá incrementando gradualmente, de tal forma que se tiene previsto que para el año 2050 serán beneficiados una cantidad de trabajadores que serán 2.7 millones de trabajadores, siempre y cuando su monto de jubilación sea menor o igual a 16,777.
A manera de un ejemplo, a través de un video por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, se explica que una persona que tenía un sueldo, por ejemplo, de 11,000 pesos mensuales, solo recibe el 60% del monto al pensionarse, por lo que el 40% que falta para igualar ese salario provendría del fondo. Vale la pena aclarar, de acuerdo con Carlos Martínez Velázquez, como director del Fondo Nacional de la Vivienda, que las autoridades le avisarán con un año de anticipación a los adultos mayores. Esto hay que subrayarlo. Será obligación, la responsabilidad de las autoridades, avisarle a los trabajadores que podrán retirarse, a los adultos mayores de 70 años, que no hayan dispuesto de sus ahorros, que serán transferidos al fondo y les explicará los mecanismos existentes para retirarlos. Detalló también, y esta información también consideramos sobresaliente, que en promedio el 88% de los trabajadores mexicanos retiran sus ahorros entre los 60 y los 69 años, una vez que han cumplido con la edad y semanas necesarios para jubilarse. Esto quiere decir que solo el 12% es el que no dispone de los recursos y justo estos serían los que pudieran trasladarse al fondo. Para finalizar, es menester señalar lo siguiente por considerarlo suficientemente importante. Los pensionados y jubilados de ahora y los pensionados y jubilados de las distintas generaciones que vienen detrás nuestro, requerimos de instituciones de seguridad social sumamente sólidas para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones. El estudio, revisión y análisis realizado a la reforma en cuestión demanda de un Parlamento dispuesto a generar propuestas razonablemente viables que permitan transitar por un diálogo sustentado en la argumentación, con fundamentos sólidos que propicien y fortalezcan un debate propositivo a la altura de lo que representa verdaderamente un parlamento que nos lo merecemos como mexicanos, donde prevalezca la fuerza de la palabra y la fuerza de la razón. Eso es lo que nosotros como pensionados y jubilados esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Juan Delfino Molina Santiesteban. Le doy la palabra ahora al licenciado Juan Campos Vega. Por favor, licenciado. A nombre de la Coalición de Jubilados y Pensionados Elpidio Domínguez Castro, quiero agradecer a la diputada Ivonne Cisneros, presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, la invitación a nuestra organización para estar representada en esta mesa redonda. Reconocer también al maestro Raúl Alemán, que es el moderador de esta mesa, que es el secretario técnico de la comisión, y a los demás participantes en esta mesa también mi reconocimiento. Para empezar, yo quisiera expresar que no debemos tener duda alguna de que esta iniciativa de reforma constitucional, que adiciona 3 párrafos al artículo 123, tiene por objetivo central garantizar para los futuros jubilados del sistema de cuentas individuales una pensión digna. Eso es lo fundamental. Nosotros como jubilados, ya sea que lo hayamos hecho por la Ley 73 del Seguro Social o la Ley 83 del ISSSTE, no tenemos ningún tipo de beneficio, no nos afecta ni para bien ni para mal,
Eso también debe quedar bien claro. Pero sería de parte nuestra una actitud no fraterna, no solidaria, sumarnos a esta iniciativa que va a beneficiar a aquellos que iban a tener una pensión insuficiente, muy por debajo de los ingresos que habían devengado. Pero yo quisiera echar un poquito más la mirada para atrás, porque ahora se están buscando culpables, que si son suficientes, que si no son suficientes, que si podrían ser más. Pero recuerden de dónde viene el problema. El problema se inicia en el gobierno de Carlos Salinas, cuando se crean las cuentas del sistema de ahorro para el retiro. Y nos dijeron una mentira. Estas cuentas es para que ustedes junten un dinero que contribuya, cuando se jubilen, a incrementar su pensión. Pero pocos años después viene la ley 97 del Seguro Social y adiós pensión para los trabajadores del apartado A. Y a los 10 años, Felipe Calderón modifica la ley del ISSSTE para hacer lo mismo, mandar a todos los trabajadores a cuentas individuales. Yo creo que a los primeros que les debemos reclamar es a estos tres presidentes de la República, a Salinas, a Zedillo y a Calderón. Ellos son los responsables de la situación que actualmente viven nuestros compañeros trabajadores que pronto se han de jubilar. Pero también, y esto no me lo puedo callar, a quienes fueron cómplices y a quienes callaron a unas sabiendas del daño que se hacía a los trabajadores. En general, con sus honrosas excepciones, yo diría a las dirigencias sindicales. No pelearon, no lucharon, no se manifestaron en contra, no hicieron huelgas, no tomaron oficinas, no hicieron nada. Y esta caminó sin ningún problema. Ahora este sistema de ahorro para el retiro se hubiera podido resolver de otra manera. En ese momento se hubiera planteado el incremento de las cuotas obrero-patronales y todos tendríamos una mejor pensión. Se hubiera legislado para que los trabajadores del ISSSTE no cotizaran nada más su sueldo base, sino todos sus ingresos, y hoy tendrían una buena pensión. Es decir, había medidas alternativas, pero el presidente es muy claro. Lean la exposición de motivos de esta iniciativa. ¿Qué dice? Este modelo que se aplicó en México se copió del que impuso el dictador Augusto Pinochet en Chile, y es el modelo neoliberal. Pero no estamos acabando con él. Estamos tomando una medida como país emergente, urgente, para resolver el problema de los que pronto se van a jubilar. Pero eso no puede quedar aquí. Debe ser apenas el inicio de un proceso que modifique sustancialmente en sentido positivo los sistemas de pensiones en México. De otra manera, pues no tendría sentido estar haciendo cuentas de cómo nos va a ir en el 2050. No, en el 2050 debemos tener otro sistema pensionario. Y de ser posible, aquí se planteó en la mañana, un sistema nacional de pensiones, que claro, respetando la diversidad, englobe a todos los sistemas de pensiones para que haya condiciones similares, porque son diferentes. Por ejemplo, entre el IMSS y el ISSSTE son diferentes.
Y a veces comparamos las cosas y vemos, no es que en el IMSS están dando 25 UMAS como tope y en el ISSSTE 10. Pero vean cómo se pensiona uno. En el ISSSTE, el salario promedio diario del último año trabajado. En el Seguro Social, de las últimas 250 semanas, casi 5 años. Hay diferencias. Eso se debiera corregir. Pero bueno, lo que más ha generado discusión, que no análisis, es el famoso fondo de pensiones. Y ya se dijo aquí, ya se recordó varias veces, que este fondo de pensiones no lo va a manejar el gobierno, sino el Banco de México, que es un organismo autónomo, por lo que no se van a usar esos recursos para obra pública ni para cualquier otra cuestión que el gobierno necesite. Tiene sus propias fuentes de financiamiento. Entonces no es por allá el problema, eso es falso, es un falso debate. Yo quisiera referirme mejor a lo que ha expresado el presidente de la CONSAR respecto de la conducta de las AFORE. Porque miren, aquí se ha recordado también que en 2020 se reformó la ley y se estableció que las cuentas inactivas iban a pasar al Seguro Social, pero que eran imprescriptibles. Es decir, que los dueños de esas cuentas podían reclamarlas, ellos o sus beneficiarios, inclusive con los intereses devengados. Ahí no está el problema. El problema es que esas cuentas no son la cuantía principal del fondo de pensiones, es una más. Son muchas, aquí se ha dicho, las formas en que se va a constituir. Son 259.945 cuentas. Son las no reclamadas. El monto total es de 41.541 millones de pesos. Pero las AFORES solo han entregado 946 millones de pesos. Es decir, se están quedando con 40.595 millones que no le han entregado al Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Quién está expropiando? El gobierno no está expropiando pensiones. Los que están expropiando de facto las comisiones son las AFORE. Ellas son las responsables. ¿Qué otra cosa más? Ya se comentaba aquí. Antes las leyes establecían que a los 10 años, si no habías reclamado tu cuenta, se quedaba. Ahora no, ahora es imprescriptible. Cuando sea, en el momento que sea, se pueden reclamar. La otra cuestión. La reforma también redujo la cantidad de semanas cotizadas para poderse pensionar, la del 2020. Antes era 1.250, ahora son 750. ¿Qué representa eso para los compañeros que se van a jubilar? Que en lugar de haber cotizado 25 años, solamente tienen que haberlo hecho en 15. Porque antes, de cada 4 trabajadores, 1 alcanzaba la pensión. Los demás no. Y ahora ese porcentaje se incrementó. Pero además, en este sexenio se bajaron las comisiones de las AFORE de 1.01%, ahora es el 0.44%. Y eso representa que va a ese fondo de pensiones 166.500 millones de pesos, recuperados por esa ley para los trabajadores. Es decir, son muchas medidas positivas.
Nadie puede negar que el gobierno ha estado recuperando paulatinamente, hasta donde el marco jurídico se lo permite, importantes recursos naturales para la nación que estaban en manos privadas, fundamentalmente de capital extranjero, en Pemex, en electricidad, lo que ha hecho con el litio, etcétera. Pero también ha tenido esta conducta con los trabajadores, de ir recuperando poco a poco lo perdido durante 36 años de gobiernos neoliberales. Si revisan ustedes, desde el gobierno de Miguel de la Madrid, con la crisis, con aquella inflación de 157% en un solo año, ahora nos espantamos con el 8%, hubo un año de 157%, comentábamos hace un momento, ganábamos millones, pero no servían para nada. Tuvieron que quitarle 3 ceros a la moneda. Pero en esa época, el gobierno firmó una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, donde se establecieron los topes salariales y donde las pensiones se incrementaron en muchos años por debajo de la inflación. Ahí están los datos de todos esos años. Eran igual o menor que la inflación, en casi todos los casos. Consecuencia, pérdida del poder adquisitivo. Casi 80% del salario mínimo se perdió en esos 36 años. Yo llega el presidente e incrementa 110% en términos reales el salario mínimo. En 6 años. No podemos pedirle que recupere todo. Tiene que ser paso a paso. Pero va en ese camino. Yo espero que el siguiente gobierno continúe por esa ruta. En fin, lo que yo quisiera decirles es que independientemente de lo que se consiga para estos compañeros, los que ya estamos jubilados, no queremos renunciar a luchar por nuestros derechos. Hay una violación a la ley del ISSSTE, que mis compañeros no tienen actualizados los conceptos 02 y 03, que sí lo tienen los trabajadores en activo, que la ley dice que también debe ser para los jubilados, y ellos ya la siguen recibiendo por 100 y 120 pesos mensuales, una miseria. Eso hay que seguir luchando. Y yo diría, para resumir, que nosotros debemos seguir luchando por la desaparición de las cuentas individuales, por el retorno al sistema solidario de pensiones. Yo quisiera, por lo anterior, invitar a todos, a los sindicatos en primer lugar, porque tienen que luchar por sus trabajadores que se van a jubilar, a las coaliciones de jubilados, asociaciones de jubilados, de pensionados, de todos los sistemas, a que hagamos un frente común. Tenemos demandas comunes, pero cada quien está por su lado. Y nuestra invitación es a eso, a luchar en común sin compromisos, sin estructuras, sin caudillazgos, sino simplemente en defensa de nuestros derechos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que generamos la riqueza, nosotros somos los que brindamos los servicios, por eso nuestro país está desarrollado por nuestro trabajo de décadas y merecemos pensiones no solamente dignas, pensiones suficientes para una vida digna. Eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces, la invitación es a luchar, porque como dice el lema de nuestra organización, nada es imposible para el que lucha. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Juan Campos Vega. Le damos la bienvenida a la enfermera Claudia Ortiz Montes de Oca, representante de la CONJUPAM y coordinadora de la organización social Jubiladas IMSS Reforma o Jubilados. Jubiladas IMSS Reforma. Ella está en representación de Roberto Fernández Olvera,
secretario de Relaciones de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana. Bienvenida. Muchas gracias. Cedo la palabra al maestro Carlos Hugo Morales para que nos haga su exposición. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. A nombre del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, STUNAM, agradecemos a la diputada Ivonne Cisneros, al maestro Raúl Alemán Sánchez, el poder estar el día de hoy. Recibimos la invitación y lo hacemos con mucho gusto a mis compañeros jubilados aquí presentes. Cierto es que, como lo menciona nuestro compañero licenciado Juan Campos, en este país no logramos la unidad ni el entendimiento de aquel momento en que esta reforma a la seguridad social se dio. Sabíamos desde aquel momento con Zedillo, con Calderón, sabíamos que venía una embestida muy fuerte y no logramos cerrar filas y hoy por eso nos encontramos aquí. Nosotros como organización sindical llevamos a cabo una serie de amparos donde la misma Corte dijo que era constitucional la reforma que se dio en contra de todas y todos los trabajadores en este país, principalmente ISSSTE y Seguro Social. Y ese es otro problema que tenemos, que fue la Suprema Corte de Justicia la que dio y avaló que esa ley era legal y por lo tanto nosotros como organización sindical del STUNAM nos amparamos y en esas movilizaciones que hicimos en todo momento como sindicato logramos que todas y todos y cada uno de nosotros en aquel momento entramos en un 10º transitorio que nos dio la posibilidad de seguir manteniendo la jubilación solidaria. Caso no es para las nuevas generaciones y en esa lucha justamente este sindicato se encuentra porque tiene muy claro que la lucha que estamos haciendo todas y todos es para las nuevas generaciones que hoy se están sumando a la producción de este país. Para lo cual me voy a dar a la tarea de leer lo siguiente. En México existe una pluralidad de sistema de pensiones federales, estatales, de universidades y de empresas paraestatales. Todos estos sistemas son diferentes entre sí, lo que dificulta que una persona trabajadora obtenga una pensión cuando cambia de empleo. Además, muchas personas no saben que en qué Afore están sus recursos y otras no pueden por diversas razones seguir cotizando. Por lo tanto, se debe tener claridad sobre a qué régimen de pensión se cotiza. De lo contrario, los años cotizados y el saldo acumulado no estarán unificados, complicando la posibilidad de obtener una pensión. Con la imposición del sistema de capitalización individual en la ley del IMSS de 1997 y del ISSSTE de 2007, el resultado ha sido negativo para las personas trabajadoras. La reforma de pensiones a partir de 2021 reduce el mínimo de años de trabajo cotizando para el IMSS de 24 a 15, es decir, reduce las semanas de cotización, se incrementa el ahorro para el retiro a través de las aportaciones patronales, las cuales se incrementarán gradualmente. Durante 8 años, del 5.15 en el 2022 al 13.87 en 30. Además, se aumenta la pensión mínima garantizada, sin embargo, no se ha logrado el resultado esperado. La iniciativa de reforma de 2024 mantiene el sistema de capitalización individual actual en la ley del IMSS e ISSSTE.
Es aplicable a las personas trabajadoras que comenzaron a cotizar en el IMSS a partir de julio de 1997 y a quienes cotizan en el ISSSTE a partir de abril de 2007. Es decir, aplica para aquellos que empezaron a trabajar a partir de la creación de un sistema de cuentas individuales que gestionan las AFORES y pretenden complementar las pensiones de aquellos trabajadores cuyo monto de jubilación sea menor o igual a 16,361 pesos, correspondiente al salario mensual promedio de los trabajadores afiliados al IMSS en 2023, siempre y cuando se pensionen y el Fondo de Pensiones para el Bienestar cuente con los recursos suficientes. El financiamiento se realizará con el 75% de los recursos netos de los ingresos que obtenga el instituto para devolver al pueblo lo robado, del que desconocemos la cantidad del proceso de liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, del que también desconocemos la cantidad, con los ingresos que se obtengan por la venta de bienes inmuebles sin construcción, propiedad del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, de los que desconocemos la cantidad de inmuebles y el monto estimado, de los montos derivados del cobro de los adeudos que tengan los entes públicos pendientes de pago ante el SAT, el ISSSTE y el IMSS, y de los recursos que tanto las AFORES como el Infonavit deberán transferir al Fondo de los Recursos Disponibles en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como la subcuenta de vivienda al momento en que los trabajadores alcancen la edad de 70 años y siempre y cuando no tengan una relación laboral activa. En el caso de los trabajadores afiliados al ISSSTE, la transferencia de los recursos de la cuenta individual del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y de la subcuenta de vivienda se realiza una vez en que dichos empleados cumplan 75 años y no mantengan una relación laboral. El problema radica en dos aspectos. El primero corresponde al tope de pensiones establecido con base en la unidad de medida y actualización y el incremento de estas, en algunos casos conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, en perjuicio de personas trabajadoras sujetas a la ley del IMSS del 73, ni en el régimen del 10º transitorio del ISSSTE. El segundo problema es que la iniciativa actual establece en todo momento el complemento a las pensiones, estará sujeto a la suficiencia de la reserva constituida del fondo, así como las reglas que determine la Secretaría de Hacienda. De igual manera, no se especifica si el apoyo beneficiará a los trabajadores que se pensionen antes de que la iniciativa entre en vigor. Por lo tanto, se corre el riesgo de que a corto o mediano plazo el fondo se quede sin los recursos necesarios para dar cumplimiento real a la posible reforma. Es prioritario centrar los debates en que los fondos acumulados en las subcuentas de vivienda, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez son propiedad de las personas trabajadoras y forman parte de su patrimonio. Estas personas destinan una parte de su salario para poder acceder a alguna pensión o a una vivienda. Por lo tanto, los avisos con los que pretenden blindarse al hacer la transferencia de fondos no son garantía de seguridad jurídica, por tanto, consagran la violación a la garantía de la seguridad social establecida en el artículo 123 constitucional, puesto que no se determina con claridad cuántos días o meses previos se dará aviso al trabajador asegurado para recibir los recursos de las subcuentas mencionadas. Ahora bien, el dictamen únicamente destina este aviso a los trabajadores próximos a cumplir las edades de referencia. Sin embargo, no establece ninguna garantía en favor de los beneficiarios. Por lo tanto, se configura la violación a los principios de seguridad y certeza jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el IMSS y el ISSSTE dispondrían
la transferencia de los recursos acumulados que no son de su propiedad, sino de los trabajadores pensionados y sus beneficiarios, lo que se traduce en falta de certeza jurídica sobre los recursos acumulados de la cuenta individual que es de su propiedad, por lo que desde este foro exigimos detener el proceso legislativo del dictamen que para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar que actualmente se discute. El gobierno mexicano, en todas sus instancias y niveles, no puede sustraerse de su obligación de generar sistemas de seguridad social viables que garanticen pensiones seguras y dignas. Por tanto, exigimos el tránsito hacia un sistema de pensiones que restaure el sistema solidario, pero también que fortalezca el sistema de capitalización individual, lo que permitirá a la persona jubilada elevar su nivel de vida. Dada la importancia nacional del tema, se hace necesario enriquecer el debate e intercambiar las distintas visiones. Cancelar total o parcialmente el diálogo social no ayuda a mantener y fortalecer un régimen democrático. Por lo tanto, se insta al Congreso de la Unión a realizar parlamentos abiertos por regiones y sectores para garantizar el futuro adecuado de las pensiones en México. Compañeras y compañeros, la defensa de nuestros fondos acumulados en las AFORES no es negociable, es un derecho y no permitiremos que se juegue con nuestro futuro. Unidos venceremos. Un comentario adicional al planteamiento o a los comentarios que se han hecho en esta mesa. Esta organización sindical, por acuerdo de su Congreso, ha sido muy claro en los diferentes eventos donde hemos participado y como acuerdo de nuestro Congreso hemos venido insistiendo que se deben derogar las sumas. Las sumas es violación a los intereses de los trabajadores y me parece que hoy nuestro presidente de la República, ya que está finalizando su gestión, para todas y todos los trabajadores de este país, es el único, él como presidente puede tomar la iniciativa, mandarla directamente para que las sumas se deroguen y no sean la unidad de medida para las pensiones de todas y todos los trabajadores. Y me parece que es algo en donde los diputados debieran de revisar, ya que daña, perjudica después de más de 65 años, 70 años, 50 años, en que vayan, se pensionen y que les den la calificación de su salario mensual a través de las sumas. Me parece que es algo que no puede seguir existiendo en este país y ojalá la Cámara de Diputados, con esa sensibilidad que luego muestran, ojalá retomen este planteamiento que nosotros hemos venido insistiendo y retomar y regresar a la jubilación solidaria por el bien de este país y de las nuevas generaciones que serán las encargadas de llevar a cabo adelante a esta gran nación. Gracias, compañeras, compañeros, unidos venceremos. Gracias, maestro Carlos Morales. Le doy la palabra ahora a la enfermera Claudia Ortiz Montes de Oca, por favor. Buenas tardes, compañeros. En representación del presidente de la CONJUPAM, el licenciado Jorge Herrera Ireta, voy a dar lectura al documento y que habla de la postura que tiene la CONJUPAM ante la iniciativa de ley que está por aprobarse en materia de pensiones. Comentarles también que somos una organización social de mujeres jubiladas que estamos en la lucha por que las mujeres tengan una pensión digna. Estamos también adheridas a la CONJUPAM, sin embargo somos una organización autónoma, pero hacemos alianzas con todas las organizaciones que justamente tengan los mismos ideales y los mismos principios ideológicos que tenemos también nosotras, nuestra organización. Análisis sobre pensiones.
El neoliberalismo rapaz instruyó a México para cambiar el sistema solidario de pensiones y en julio de 1997 se impuso un ahorro para el retiro a través de cuentas individuales, estableciendo como requisito para el retirante el de contar con 1.250 semanas de cotización, 24 años, y una tasa de reemplazo garantizada del 70% de su último periodo laborado. En 2021 se iniciaría la aplicación de este modelo, sin embargo, los informes que se tenían determinaron que serían pocos los trabajadores de cumplir los requisitos, que la tasa real de reemplazo sería de un solo 30%, es decir, que incumplirían los objetivos de la ley del SAR. Por lo anterior, consideramos que se necesita contar con un sistema de seguridad social y solidaria. El gobierno actual en el año 2020, mediante una reforma a la ley del SAR, implantó modificar las semanas de cotización y el incremento porcentual de las aportaciones para que la primera generación de las cuentas individuales obtuviera una tasa de reemplazo del 60% y con eso subsanar el daño causado a los trabajadores para su retiro laboral. Además, se afectó el porcentaje de asignación por la inclusión de una medida actualizada UMA. Esta estrategia tenía como objetivos de ser la solución económica para una vejez digna en el retiro y que en forma gradual de 2021 a 2031 se consolidará este proyecto. Desde su implementación del SAR a la fecha, las afectaciones a los trabajadores son diversas, tales como las semanas de cotización no están actualizadas y la base de datos es inconsistente, afectando con esto los derechos adquiridos de los trabajadores. Los estados de cuenta que suministran las AFORES son difíciles de interpretar, no son oportunos, por lo tanto, se está en estado de indefensión para salvaguardar sus derechos. La Comisión Nacional para el Retiro, CONSAR, es inoperante para las funciones de su creación, ya que no vigila que se resguarden eficazmente los recursos de los trabajadores y que sean invertidos en beneficio de los mismos. No ejecuta el cumplimiento que las AFORES deben realizar para la transferencia de los recursos con más de 10 años inactivas, ya que solo el 2% es reportado y el 98% restante se desconoce su utilización. No aplica el marco jurídico y su consecuencia por los pésimos resultados debe ser sustituido. Otra afectación que se hizo en la reforma del año 2020 fue la implementación de la UMA para sustituir al salario mínimo como base del procedimiento de la determinación del cálculo de pensión y las prestaciones económicas en especie establecidas en las leyes IMSS, ISSSTE, etcétera. Como consecuencia de que el SAR es insostenible, el gobierno actual se ve obligado a presentar una segunda reforma a la ley del SAR. Cabe destacar que 32 países que tenían este sistema operando AFORES, 18 ya regresaron al de seguridad social solidaria y así evitar un estallido social. En el mes de abril, en Atenas, Grecia, se llevó a cabo el tercer Congreso Mundial de la UIS, es la Unión Internacional de Sindicatos, que pertenece a la Federación Sindical Mundial, donde la delegación mexicana representada por la CONJUPAM-AC informa de la participación de más de 78 países, donde la tendencia mundial es el regreso al sistema social solidario, recobrando los derechos adquiridos por las y los trabajadores. La reforma propuesta en este año 2024 tiene como finalidad, según indican, la de aumentar o complementar al 100% la tasa de reemplazo de la pensión de retiro, de cuenta individual del esquema AFORES únicamente. Propone la creación de un fideicomiso que se integre con los recursos de las cuentas inactivas de los trabajadores que cumplen 70 años y que no han tramitado su pensión de retiro en su caso. Los beneficiarios no hacen el trámite de exigir esos recursos. Cabe señalar que los dueños verdaderos de esos dineros son los trabajadores y no son considerados para su integración del comité del fideicomiso. Solo se menciona que será la Secretaría de Hacienda y el Banco de México quienes, con la aplicación de sus atribuciones, serán los responsables de su operación. Es importante resaltar que la pensión de retiro sea del 100% para aquellos que ganen menos de 2 salarios mínimos mensuales, más las prestaciones de ley con un tope hasta de 16,770 pesos.
Adicionalmente, se tomarán los recursos de vivienda para establecer el fondo del fideicomiso. Nuestra postura es, de la Conjupam, si el sistema de pensiones es insuficiente para proteger a los trabajadores, es necesario abrogarla y regresar al sistema de seguridad social solidaria. Tienes dos opciones: te rindes o luchas por lo que defiendes. En lo que respecta a la postura que tenemos la Organización Social Jubilada SIMS de Reforma, me permito comentarles lo siguiente. Nos referimos a esta reforma constitucional en materia de pensiones y que modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, la Ley del ISSSTE, la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Enajenación de Bienes del Sector Público y del decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado denominado Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario. El objeto es crear un fondo de pensiones para el bienestar. Esto a través de un fideicomiso público con el propósito de contar con un fondo solidario de pensiones y que sea complementario para que cuando los trabajadores se retiren lo puedan hacer con el 100% de su salario base. Ya que esto, bien sabemos, no habría sido posible si se pensionan con el sistema actual de Afores. Dichos recursos serán integrados con diferentes fuentes de ingresos. Uno de ellos se propone sea con los recursos que se encuentran en las Afores de las cuentas de los trabajadores de 70 años y más y que son cuentas inactivas. Sin embargo, se garantiza el derecho de imprescriptibilidad de quienes detecten que tienen una cuenta en su Afore y sea parte de este grupo, podrán reclamarlo, ya sea el trabajador o sus beneficiarios. La Organización de Jubiladas SIMS de Reforma, estamos de acuerdo en esta reforma, ya que se beneficiará a un gran número de trabajadores que estaban destinados a retirarse con una pensión miserable. Con dicha reforma se da cumplimiento a los principios constitucionales básicos y a los acuerdos internacionales. Sabemos que existen muchas diferencias entre las leyes que regulan las pensiones y la propuesta de los diputados para homologarlas mencionan que particularmente lo relativo a la imprescriptibilidad del derecho a recibir los recursos de las cuentas individuales donde se mantiene el ahorro del trabajador ya se encuentra protegido. Sin embargo, no se aplica para los trabajadores jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social. Como bien sabemos, nosotros pertenecemos a la ley de 1973, pero es importante mencionarlo porque aquí encontramos una diferencia en el sentido de que están hablando de derechos de trabajadores cuando se están violando el derecho de otros. Por eso lo mencionamos, aunque estamos conscientes que no estamos inmersos en esta ley. Ni tendríamos por qué, porque como les repito, nosotros somos ley 73 y estamos ahorita hablando de la ley del 97. Los ahorros de cesantía y vejez depositados en las Afores sí prescriben. ¿Por qué? Porque nosotros al cumplir 60 años, los mismos son enviados al Instituto Mexicano del Seguro Social. En la modificación que hicieron al artículo 302 de la Ley del Seguro Social para transferir al Fondo de Pensiones para el Bienestar los recursos de las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez que no hayan sido cobrados por aquellos trabajadores que cumplan o hubieran cumplido 70 años o más, nos parece una modificación muy atinada, ya que dichos recursos no tienen por qué conservarlos las Afores y seguir generando intereses para los más ricos. Porque es bien sabido que cuando las Afores presentan plusvalías, quienes ganan son los bancos, pero si presentan minusvalías, el que pierde es el trabajador. De ahí que en el caso de los trabajadores SIMS y que no están incluidos en esta reforma por derecho, también les deberán retirar sus recursos hasta que cumplan 70 años de edad, ya que esto dará la posibilidad de que puedan solicitar en 2 ocasiones más la ayuda por desempleo y a la que se tiene derecho,
o bien, si el recurso lo recibe el IMSS al cumplir los 60 años el trabajador, que sea entonces el IMSS quien pague este concepto, ya que este grupo de trabajadores nos encontramos en una especie de limbo jurídico y que a pesar de tener a la Ley del Seguro Social de 1973 de nuestro lado, aún con demandas las juntas federales de conciliación y arbitraje, así como los tribunales laborales, absuelven a las AFORES, dejando con esto en un verdadero estado de indefensión a los jubilados por la creación de jurisprudencias a modo. Me refiero a la jurisprudencia 185-2008 y haciéndonos víctimas de violación de derechos que en esta reforma invocan. Por ello, nuestra pregunta es, ¿qué pasará con los ahorros de los jubilados IMSS depositados en las AFORES y que son retiradas de nuestras cuentas al cumplir 60 años y enviados al IMSS para financiar nuestra pensión? Lo cual sabemos es una gran mentira, ya que los trabajadores IMSS nos retiramos por años de servicio y por un contrato colectivo privado entre el sindicato y el IMSS. Nosotros somos jubilados, no pensionados. Por lo tanto, esos recursos nos deben ser entregados en el momento del retiro, tal y como lo dice la Ley del Seguro Social de 1973. Los jubilados IMSS no nos retiramos con la Ley de 1997. Sin embargo, a pesar de haber aportado para el régimen de jubilaciones y pensiones, también lo hicimos para el sistema de ahorro para el retiro. Es decir, hicimos una doble aportación. Por lo tanto, corresponde nos regresen íntegros los ahorros de la cuenta de cesantía y vejez. La no aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna no solo es un límite al Congreso para dictar leyes de esa naturaleza, sino también al Poder Judicial, quien debiera proteger, y al contrario de esto, es la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación quien crea una jurisprudencia lesiva y por demás violatoria de nuestros derechos constitucionales. La Ley del Seguro Social de 1973, en su artículo 183-O, establece el derecho que tiene el trabajador para que le sean entregados sus recursos en una sola exhibición. Tratamos de dar a conocer los mínimos conceptos jurídicos que nos permiten recuperar nuestros ahorros y son los juristas quienes fundamentan y motivan nuestras demandas ante las autoridades judiciales correspondientes. Y a pesar de esto, no existe voluntad política para que se haga justicia a los jubilados del IMSS. Nos congratulamos en que ahora con esta modificación a las leyes se marque el camino que nos lleve a la extinción de las AFORES, ya que con ello se comprueba que ha sido un sistema fallido. Estas reformas prometen mejorar el derecho que tienen los mexicanos a recibir una pensión digna. Sin embargo, serán los expertos en derecho laboral y derecho constitucional quienes puedan interpretarla y que con el tiempo y durante su aplicación se vean los beneficios que se pretenden alcanzar. Y que no sea como en el año 1997, cuando de manera muy desatinada se modificó la Ley del Seguro Social y dieron marcha a la operación de las AFORES. En México no debe haber jubilados y pensionados de primera, de segunda y de tercera. Y la homologación del sistema de pensiones es un gran reto y nuestra organización social esperamos seguir aportando que sea una realidad y sobre todo seguiremos luchando para recuperar lo robado. Nuestros ahorros de cesantía y vejez. Seguiremos pugnando por un proyecto de decreto como este para que nuestro presidente lo realice y si no le diera tiempo se lo pediremos a Claudia Sheinbaum porque estamos seguras que ella será la próxima presidenta de México. Muchas gracias. Muchas gracias, enfermera Claudia Ortiz Montes de Oca. Pasamos ahora a la etapa de preguntas. Si quisieran, por favor, pasarnos las tarjetas con las preguntas, aquellos que las tengan. De no haber preguntas, pasaríamos a las conclusiones finales por parte de los participantes de esta mesa redonda. Doy la palabra entonces al maestro Sergio Telles Galván, por favor, sus conclusiones. Bueno, como
podemos ver, como acabamos de escuchar, hay una gran cantidad de trabajo pendiente, tanto para las reformas que se pretende realizar en el corto plazo, pero sobre todo a mediano y largo plazo. Yo considero que las ideas que se han vertido son coincidentes. Es necesario una fuerte coalición de las representaciones de jubilados, además de la necesaria participación de los trabajadores a través de sus sindicatos y en esta ocasión, por lo que viene, a pesar de sus sindicatos, hace falta la participación activa de los trabajadores activos. La medida que normalmente se toma es la de tapar el pozo después de que se ahoga el niño, y estas medidas siempre llegan tardíamente. Desde el punto de vista de la exposición que hemos preparado, nosotros pensamos que se tiene que ir pensando ya en la creación del Instituto Nacional de Pensiones, no necesariamente para echarla a andar en todas sus facultades de manera inmediata, sino una organización paulatina. Me explico. Hacen falta, por supuesto, una unidad de investigación que permita conocer a fondo los distintos sistemas, las características y capacidades que tienen estos sistemas para poder ser articulados en un solo sistema. Eso no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana y no se puede imponer un paradigma sobre los demás, sino encontrar las ventajas, las bondades que pudiera haber en ellos, pero sobre todo la capacidad de irlos articulando para caminar hacia un sistema homologado dentro de varias décadas. Lo importante de un Instituto Nacional de Pensiones consiste fundamentalmente en la creación de dos unidades que es así, requiere echarse a andar de manera inmediata. Una unidad con capacidad de auditoría que permita auditar los fondos de pensiones de todos los sistemas pensionarios, fiscalizarlos y corregir el manejo en estas instancias. Y la segunda unidad, que es sumamente importante, consistiría en la capacidad de, una vez detectadas las irregularidades que sabemos que existen en muchos de los sistemas pensionarios en México, puedan tener la facultad de emitir recomendaciones y demandas preferentes para que la Fiscalía General de la República investigue y castigue cuando haya casos de corrupción en cualquiera de los sistemas pensionarios. Esto permitiría que la necesidad de recibir las pensiones de las distintas generaciones que van surgiendo vaya saneándose. Yo insisto en lo siguiente, no basta con corregir la ley, actualizar la ley, hay que corregir los usos y costumbres y los malos modos que se tienen en el manejo de las finanzas. Y es sumamente importante trabajar de manera conjunta para poder ir corrigiendo esta situación desde ya. Considero que con esto es una aportación. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay una pregunta, a ver si alguien de aquí pudiera dar respuesta. Dice, si la pensión la otorgan por enfermedad o accidentes antes de cumplir los 60, 65 o 70 años, ¿se debe dar su afore? Es decir, de regresarle las proporciones correspondientes de las subcuentas. Es una pregunta, no sé si tengan… ¿Me puede repetir? Es para los pensionados IMSS, ¿verdad? Sí. Habla Sí, de pensionados IMSS o del ISSSTE. Es que como son dos leyes distintas. Sí. Bien, a ver, adelante. ¿Usted quiere contestar? No, adelante, aquí está la pregunta.
Dice la pregunta, si la pensión la otorgan por enfermedad o accidentes antes de cumplir los 60, 65, 70 años, ¿se le debe dar su afore? Bueno, es que todo va a depender también de la institución a la que se va a pensionar, porque los pensionistas son ISSSTE e IMSS. Entonces, son dos leyes distintas. En el caso del IMSS, por ejemplo, los que se pensionan a la edad que sea, cualquier persona, a la edad que sea, puede tener 20, 30, 40, 50 años, y si se pensiona por una enfermedad, por discapacidad, pues entonces, bueno, obvio que no se les van a regresar sus afores, porque de ahí, o el dinero que tienen en la afore, porque de ahí le van a pagar esa pensión. No sé si sea, quien hizo la pregunta sea dirigida al IMSS o al ISSSTE. Del ISSSTE no les sabría yo contestar, porque quienes saben del ISSSTE son los que están, los compañeros. Sí. Es que no varía en nada en relación al régimen cuando es por alguna enfermedad. Obviamente, mientras no hay que olvidar que en lo que se refiere a las afores, mientras somos trabajadores, nos siguen dando la prestación del servicio médico, en este caso del ISSSTE. Pero realmente quien pensiona en el momento en que nos mandaron a las cuentas individuales, pues es las famosas afores. En este caso están establecidas las tablas de lo que correspondería, ya sea por pensión o por la jubilación que corresponde por los años, por la edad que está establecida para ello. Acuérdense que cambió el régimen tanto en el IMSS como en el ISSSTE, donde antes eran por años laborados, 28 y 30 en aquel tiempo, y después nos cambiaron la tabla y ahora es por la edad de cada uno de nosotros. Ese es el gran problema que estamos enfrentando, pues, los dos regímenes que tenemos en este momento. Muchas gracias. Hay dos preguntas más. Una de ellas dice específicamente de dónde se obtendrá el fondo complementario para llegar al 100%. Sí, ¿no? Y la otra es, si el dinero de las afores de cesantía y vejez van al gobierno federal, según informe del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, entonces, ¿quién tiene ese dinero de nuestras afores de cesantía y vejez? Bueno, el dinero está en la cuenta de cada uno de los trabajadores, pero al cumplir 60 años, el Instituto Mexicano del Seguro Social hace la solicitud a la afore para que ese dinero pase al IMSS. Entonces, es el IMSS el que retira o retiene el recurso, alega que con ese dinero le paga la jubilación a sus jubilados, lo cual, como les mencioné, es una mentira, porque nosotros nos jubilamos por un contrato colectivo privado entre el sindicato y el IMSS, y desde que entramos a trabajar, desde el primer día que elaboramos, nosotros hicimos una aportación al régimen de jubilaciones y pensiones. Quincena por quincena nos descontaban ese dinero, hacíamos esa aportación. Cuando se crean las afores en 1997, empezamos también a aportar para las afores, ahorramos ese dinero. Entonces, los trabajadores SIMS damos dos aportaciones, tanto para el RJP, que es el régimen de jubilaciones y pensiones, y también para las afores. Por eso es que nosotros estamos peleando ese dinero, porque el dinero que aportamos a las afores es un ahorro, ya que el IMSS como empresa, como patrón, nos paga nuestra jubilación por ese contrato que tiene celebrado con el sindicato. Esa es la verdad. Entonces, ese dinero que ahora están reteniendo
El dinero de las Afores lo retiene el IMSS y dice que de ahí nos paga, y les podemos demostrar que no, porque los estados de cuenta de cada uno de nosotros, hasta que tenga 60 años, ahí aparece el dinero en el estado de cuenta. Y una vez cumple 60 años, el IMSS se lo lleva y ya, desapareció, como por arte de magia. Y bueno, esa es la violación la que estamos comentando. Muchas gracias por la respuesta. Continuamos con el cierre ya de conclusiones y le pido ahora que nos dé sus reflexiones finales al maestro Juan Delfino Molina Santiesteban. Por supuesto que sí, con mucho gusto, no sin antes tener oportunidad, maestro Raúl Alemán Sánchez, agradecerle a usted por la atinada conducción de esta mesa. Y de igual forma quiero destacar la presencia de mis compañeros, agradecer la paciencia, la tolerancia, pero sobre todo el acompañamiento de los compañeros dirigentes que vinieron del estado de Veracruz para estar toda la jornada del día de hoy. Gracias por su acompañamiento. Pero también quiero, de manera muy breve, aceptar la invitación y aceptar el exhorto para que en un marco de total y absoluto respeto a la diversidad, a la pluralidad que existe, a las distintas formas de pensamiento entre las distintas organizaciones aquí representadas, la única fórmula para poder superar con éxito cualquier reto es unirnos, y unirnos de verdad, porque nada ni nadie podrá imponernos absolutamente ningún reglamento, ninguna norma, ninguna ley, nadie podrá ni pudiera ser atropellado en sus derechos si anteponemos la unidad ante cualquier otra situación. Pero mucho tiene que ver la participación de los trabajadores, mucho tiene que ver la oportunidad de involucrarnos, como se ha hecho ahora, en una ley como la que fue presentada. No es correcto ni válido en el que, bueno, ahorita ya tenemos conocimiento de que fue aprobado en la general con más de 252 votos y 212 votos en contra. Pero no se trata de encontrarnos o de contradecirnos o de pelearnos, si lo que se busca es elevar la capacidad del debate para beneficio de todos los trabajadores al servicio del Estado. Somos IMSS, somos ISSSTE o somos trabajadores independientes. Pertenecemos en nuestro caso, amigos, en lo personal, tengo 10 años ya como jubilado de una institución que se ha convertido en un punto de referencia en el ámbito nacional, en el estado de Veracruz, como es el Instituto de Pensiones del Estado. Se maneja el sistema solidario de reparto. Somos más de 35,000 pensionados, con una derechohabiencia de más de 133,000. Sin embargo, debemos de reconocer que hay un subsidio en este año de 4,200 millones de pesos para poder pagar puntualmente las pensiones y todas las prestaciones institucionales. Es un sistema de reparto, sí, se conserva, se mantiene, pero se busca que se pueda reformar una ley que permita hacer una combinación, aplicar una fórmula mixta para fortalecer las finanzas de la institución. Aquí lo pongo simplemente como referencia. Nada ni nadie puede atropellar los derechos de los trabajadores al servicio del Estado. Si nos mantenemos unidos, si hay una situación de perjuicio a uno solo, la respuesta debe de ser unitaria. Unidos, nadie podrá vencernos, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Juan Delfino Molina. Cedo la palabra ahora al licenciado Juan Campos Vega para sus reflexiones finales. Gracias. Qué bueno que todos estemos de acuerdo en la necesidad de la unidad.
porque es muy importante, independientemente que pudiéramos tener demandas diferentes. La cuestión es apoyarnos unos a otros y en conjunto defender lo esencial. Pero yo quisiera, lo considero indispensable, hacer un comentario sobre un tema que está presente en muchas luchas sindicales y que nosotros también teníamos como objetivo en una etapa de nuestra coalición, pero que el análisis más detallado de la legislación aplicable, de ciertos datos con los que contábamos, nos llevó a la conclusión de que no es correcta la interpretación. Y me voy a referir a la UMA. La UMA surgió no para tomar una decisión respecto a los jubilados, su origen no es ese, sino es una cuestión de política económica. Ya se estaba exigiendo de parte de nuestros socios comerciales de América del Norte que se incrementaran los salarios en México, porque esa era la forma como se traían a las empresas aquí al país. Acuérdense del discurso de Trump. Entonces, si ustedes recuerdan, en esos 36 años de gobierno neoliberales, solo en los últimos 2 hubo unos pequeños, tímidos incrementos de Peña Nieto. Entonces, para evitar que eso se convirtiera en un problema inflacionario, se cambió salario mínimo por UMA. ¿Por qué? Porque si la UMA se aplicara, si el salario mínimo se siguiera aplicando para estas cuestiones, se incrementan las multas, las contribuciones, los recargos, todo se hubiera aumentado y eso generaría los impuestos y eso generaría inflación. Entonces, para evitar un problema inflacionario, se hizo eso. Ya hemos revisado en más de una ocasión la legislación aplicable al IMSS y al ISSSTE. Y yo les puedo garantizar, y ustedes lo pueden hacer, las leyes que se abrogaron para dar paso a las nuevas, es decir, en 1994, para dar paso a la ley 1995, que se empieza a aplicar en 1997, pero que es de 2005, allá vienen los cambios, los últimos cambios. Y en el caso del ISSSTE también, antes de 2007, pues, de la ley de 2007, se hace el cambio. Pero miren, lean el 10º transitorio del ISSSTE y dice textualmente: la pensión se va a pagar con el salario promedio diario del último año trabajado. Porque a veces se jubila uno a medio año, entonces toman la mitad del año anterior que trabajó uno, la mitad de este año, sacan el promedio y con eso se pone la pensión. En el caso del Seguro Social eran 250 semanas, es decir, casi 5 años, los salarios de los últimos 5 años y se sacaba el promedio y con eso lo pensionaban a uno. Y así nos pensionamos, yo así me pensioné y ya estaba la UMA. Yo me pensioné en 2018. La UMA no tuvo nada que ver. ¿Dónde sí tiene que ver? En el tope salarial de los trabajadores del ISSSTE, porque ellos estaban topados con 10 salarios mínimos y ahora están topados con 10 UMA. Claro, en ese momento se convierten los salarios mínimos de ese año, los 10 salarios mínimos, en 10 UMA. Y se sigue incrementando con otra medida que tampoco tiene que ver con el incremento de las pensiones, aunque sea lo mismo. Desde 2001, en las leyes, en ambas, Seguro e ISSSTE, está establecido que los incrementos anuales de las pensiones serán mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Probablemente de ahí venga la confusión, porque el INPC sirve para determinar la tasa de inflación y también sirve para determinar la UMA. Entonces, probablemente de ahí venga, pero fuera de eso no hay ningún vínculo. Revisen ustedes, vean cuánto ganaban
ahí tienen sus recibos, vean cuánto ganaban y con cuánto los jubilaron, y van a ver que es con base en lo establecido en la ley. Entonces, si nosotros queremos quitar la UMA, en primer lugar, se necesitaría una reforma constitucional. Y este gobierno no tiene mayoría en el Senado, no se podría hacer. Estamos pidiendo algo que no se puede hacer, al menos en este momento. Pero si la quitamos no resolvemos nada, excepto la cuestión de los topados. Pero también ellos deben de considerar que si cotizaron 20 o 25 años con los viejos salarios, sería injusto que ahora cobraran 10 salarios de los actuales, porque ninguno de los demás pensionados tendríamos ese beneficio, y son los que más ganan, digamos, en el ámbito del ISSSTE. Entonces esto creo que nos debe llevar, yo no pretendo abrir un debate, pero sí que cada uno de nosotros vuelva a ver la legislación, coteje, confirme, para que lo que demandemos sea realmente algo que esté dentro de las posibilidades y dentro de la ley, porque lo que estamos pidiendo no tiene ningún sustento. Esa es nuestra posición, la acabamos de discutir, la investigamos en el Comité Ejecutivo, ya la aprobó nuestro Consejo Nacional, la vamos a llevar a nuestro Congreso, pero creemos que tenemos los elementos de juicio suficientes para decir que eso no es una demanda correcta. Entonces los invitamos a que lo hagan, a que lo analicen y que vayamos encontrando cuál es el camino correcto. Para nosotros no hay más que una cosa, regresar al sistema definido solidario de pensiones. Esa es la única solución, no es para ahora. No podemos pedir que sea en este momento, pero es el objetivo a alcanzar. Tenemos que seguir haciendo cambios. Esta reforma tiene indudablemente un sentido positivo, la reforma constitucional tiene un sentido positivo, pero no es la solución, es apenas el inicio de la solución. Tenemos que seguir demandando que se regrese al sistema solidario de pensiones. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Juan Campos Vega. Cedo la palabra al maestro Carlos Hugo Morales Morales para sus reflexiones finales. Lo que se plantea por todos los que estamos aquí en el panel es poner en el centro la unidad. Y me parece que, y coincido con la parte final del que me acaba de anteceder en la palabra, de que más allá de si la unidad de medida en la aplicación es correcta o incorrecta, para mí lo fundamental igual es recuperar la pensión solidaria. Me parece que eso coincidimos todas y todos, y también ir visualizando en poder homologar toda la serie de pensiones que hay, porque hay una infinidad, es inmenso, y hay una desigualdad en la aplicación de las pensiones. Unos están acá y otros estamos hasta acá, y es en donde me parece también debe de estar la lucha de todos y cada uno de nosotros, los sindicatos, las asociaciones de jubilados, las organizaciones de jubilados, donde pongamos ejes que coincidamos y que debe de ser la lucha de todas y todos los trabajadores de este país, así como los que ya están jubilados o pensionados. Me parece que hay coincidencia en varios ejes que pudiéramos trazar en ese sentido, principalmente la homologación, que es un poco lo que el STUNAM ha venido señalando, en donde nosotros no estamos en contra en la política que ha venido implementando el señor presidente del incremento a los salarios mínimos. Pues por supuesto que no. En lo que nosotros vemos una gran diferencia y no estamos convencidos es que a los que tenemos contratos colectivos de trabajo nos tasan sobre el índice inflacionario de cada año. Y entonces el índice inflacionario, ya lo anunciaron para este año, va a estar entre el 3, 4%, ¿y eso qué significa para nosotros como organizaciones sindicales? Que se va a hacer prácticamente la ponderación que se va a tener por parte de las instancias que les corresponde asignar, y obviamente ya sabemos la medicina
las medicinas que nos van a aplicar en relación al incremento de salario para todos los que tenemos contratos colectivos de trabajo. Es ahí donde nosotros, pues obviamente, pues manifestamos esa inconformidad, donde no hay en una política de un gobierno de izquierda exista pues todavía esas grandes diferencias entre los trabajadores con respecto a los salarios que percibimos todos y cada uno de nosotros. Por supuesto, se reconoce de esos incrementos que como política el señor presidente ha venido otorgando. Reitero, no estamos en contra, pero lo que estamos en contra es en esa parte, como lo que acabo de decir, en relación hay que diferentes pensiones, jubilaciones que se otorgan, que tampoco estamos en contra, pero me parece que en términos de igualdad en una sociedad, pues todos debemos estar tasados en el mismo nivel. Pero me parece que ese es el trabajo que todas y todos tendremos que seguir haciendo, insistiendo en que las condiciones de los trabajadores en este país vayan teniendo una modificación donde sea más sustentable, más redituable el salario que todos y cada uno percibimos en este país. Sabemos que estamos luchando contra políticas neoliberales, eso también es cierto, no podemos abstraernos de lo que se está viviendo en el mundo, pero me parece que como hoy, con mucha imaginación del trabajo que se viene haciendo en la Cámara de Diputados, igual, pues, tampoco estamos en contra de las aprobaciones que se están dando, porque hay un beneficio de alguna manera. Lo que pasa es que también nosotros tenemos muchas interrogantes al respecto, como muchos las pueden tener, pero me parece que es parte de la discusión y de la gran pluralidad que debemos de tener todas y todos en estas discusiones que tan amablemente nos hacen la invitación. La comisión de parte de nuestra compañera Ivonne, porque pues, hay que reconocer, y lo digo, Ivonne pues fue miembro de comité ejecutivo del STUNAM hace muchísimos años, y agradecemos esta invitación a través del maestro Raúl Alemán, que hoy nos acompaña en este panel. Agradezco, compañeras, compañeros, y sigamos luchando y trabajando en unidad como debe de ser en favor de todas y todos los trabajadores. Gracias. Muchas gracias, maestro Carlos Hugo Morales Morales. Le voy a dar la palabra ahora para la enfermera Claudia Ortiz Montes de Oca para sus reflexiones finales, por favor. Bueno, compañeros, de verdad que debemos sentirnos satisfechos por hoy. El día de hoy, al menos fuimos testigos de la modificación que se hizo a la ley, fue aprobada afortunadamente. Y de verdad crean que todo esto también ha sido por la lucha que cada uno de nosotros hemos dado batalla. Y claro, agradecer a nuestros legisladores que están haciendo un trabajo que si bien no es el que quisiéramos todos, pero va enfocado a lo que queremos. Por eso les digo, satisfechas y satisfechos hoy, porque mañana seguiremos con lo que sigue. Muchas gracias. Muchas gracias. A nombre de la diputada Ivonne Cisneros Luján, doy a ustedes las gracias por su participación, a nuestros panelistas, a los trabajadores y jubilados que están presentes aquí. Y nos llevamos una gran tarea que tiene que ver con continuar una reflexión sobre los modos, las formas para establecer nuevas legislaturas que puedan servir para resolver estos problemas que ahora se han planteado y que tienen que ver no solamente con los trabajadores en edad próxima de jubilación, sino también con los trabajadores que ya están jubilados y que están padeciendo todavía los efectos de una política neoliberal que nos ha impactado negativamente durante muchos años. Les agradezco a nombre de la diputada Ivonne Cisneros y que tengan muy buenas noches. Y a los que tienen que viajar, que lleven buen viaje.